bienvenidos a Matemáticas con Geo. Vamos a ver en esta ocasión la posición relativa de dos rectas paramétricas en el espacio. ¿Cómo encontrar la posición de estas rectas en el espacio? Vamos a hacer un esquema aquí sobre esas situaciones. Los vectores de dirección son paralelos. Supongamos que los vectores de dirección de las rectas son paralelos. Esto nos indicaría que las rectas son paralelas. Si se comprueba esto, las rectas son paralelas. Pero, además, podría ser que las rectas tengan un punto en común. Si las rectas son paralelas y además tienen un punto en común, entonces las rectas serían coincidentes. Es decir, estaríamos hablando en este caso no de dos rectas, sino de la misma recta. Sería una situación como esta. Tenemos la recta 1 y la recta 2, pero este punto es un punto que pertenece tanto a la recta 1 como a la recta 2. Es decir, hay un punto común para ambas rectas. En el otro caso, supongamos que las rectas son paralelas, pero no tienen punto en común. Entonces, en ese caso, las rectas serían paralelas, pero se tratarían de dos rectas. Otra situación que se puede presentar es la siguiente. Los vectores de dirección resulta que no son paralelos. Automáticamente podemos decir que las rectas no son paralelas. Pero si las rectas no son paralelas y tienen un punto en común, eso quiere decir que las rectas se intersecan o se cortan en un punto. Esa situación sería como esta. Las rectas no son paralelas, pero al tener un punto en común, se cortarían o se intersecan. En el caso de que las rectas no sean paralelas, pero además no tengan un punto en común, entonces esas rectas diríamos que son rectas que se cruzan en el espacio, pero no se cortan, se cruzan. Sería una situación como esta. Imaginemos aquí la recta 2 y aquí la recta 1. La recta 1 pasa arriba de la recta 2, pero no se cortan y tampoco cumplen con ser paralelas. Recordemos que los vectores de dirección son los vectores que son paralelos a las rectas y que tenían por componentes las letras A, B, C. Aquí hay dos situaciones importantes que hay que tomar en cuenta. La primera es verificar que las rectas sean paralelas o no. Y segundo, checar si tienen un punto común o no lo tienen, para entonces poder definir qué caso se trata. Vamos a hacer un ejemplo. Este problema dice: estudia la posición relativa de las siguientes rectas y halla el punto de corte cuando sea posible. Aquí nos dan la recta R y la recta S. Ambas están dadas en la forma simétrica de la recta. Por lo tanto, si igualamos la recta a un parámetro, en este caso voy a usar el parámetro t, entonces podemos sacar de aquí las ecuaciones en forma paramétrica. Igualando esta división a t, podemos despejar x. Luego igualamos esta división o esta razón a t y encontramos también la ecuación paramétrica para y. Y finalmente aquí, igualando con t, despejando z, encontraremos la ecuación paramétrica para z. Vamos a hacer eso igualando este a t y despejando x, nos quedaría esta ecuación paramétrica para x. Luego lo hacemos para y despejamos y. Y finalmente lo hacemos para esta y despejamos la z. Estas tres vienen a ser las ecuaciones paramétricas de la recta R. Vamos a hacer lo mismo con la recta S. Igualamos a un parámetro, pero a un parámetro diferente, dado que esta es otra recta. Y entonces vamos a usar otro parámetro. Igualamos este primer cociente o esta primera división al parámetro S y despejamos la X. Luego igualamos la segunda división a S y despejamos la Y. Y finalmente
hacemos lo mismo con esta división y despejamos z. Y entonces estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta S. Ya tenemos las dos ecuaciones paramétricas. Entonces ahora vamos a tratar de verificar si estas rectas son paralelas o no. Bien, aquí tenemos ya las dos rectas dadas en forma paramétrica, para R, la recta R, y para la recta S, sus ecuaciones paramétricas. Recordemos que el vector director es aquel que tiene componentes ABC, y es muy fácil de ver aquí en la ecuación paramétrica. Recordemos que la ecuación paramétrica por fórmula venía dada por x igual a x1 más a por t, así que este viene a ser A, este viene a ser B, y este coeficiente viene a ser C. Por lo tanto, nuestro vector director para la recta R va a ser 3,2,4. Y para la otra recta, por analogía, aquí A sería menos 1, aquí B sería 2 y aquí C sería 3. Nuestro vector director sería menos 1, 2,3 y este sería el vector director de la recta S. Si estos dos vectores son paralelos, podemos decir que las rectas R y S son paralelas. Para ello vamos a utilizar la definición de vectores paralelos. Un vector es paralelo a otro cuando uno de los vectores se multiplica por un escalar y al igualar componente a componente obtenemos el mismo escalar para cada una. Si esto no ocurre, entonces esos vectores no son paralelos. Vamos a hacer esa comprobación. Vamos a tomar el vector director de R y lo vamos a igualar a un escalar k multiplicado por el otro vector director. Y efectuando esta multiplicación nos queda menos k, 2k y 3 por k, 3k. Entonces ahora vamos a igualar las componentes de estos dos vectores dado que son iguales. Es decir, la componente x de este vector que es 3 sería igual a la componente x de este otro vector que es menos k. Y esto nos daría que k es menos 3. Hacemos lo mismo para la componente y, igualamos el 2 a 2k y despejamos k. Y aquí el resultado es 1. Y finalmente tomamos la z y la igualamos a la componente z del otro vector y despejando k nos da 4/3. Como podemos ver, no estamos obteniendo el mismo valor de k. Para que los vectores sean paralelos, los vectores directores, se tiene que obtener el mismo valor de k en todos los resultados. Es decir, estos tres valores de k que se obtuvieron aquí tienen que ser iguales. Y eso no está ocurriendo, lo cual significa que al no ser los valores de k todos iguales, los vectores directores no son paralelos. Por lo tanto, las rectas tampoco lo son. De esta manera hemos comprobado que las rectas no son paralelas porque sus vectores directores no lo son. Ya sabemos que las rectas no son paralelas. Ahora vamos a averiguar si esas dos rectas tienen un punto en común o no lo tienen. Para esta demostración nos vamos a apoyar de la siguiente situación. Si las rectas tienen un punto en común, eso quiere decir que las coordenadas de un punto de la recta R, por ejemplo de esta, tienen que ser iguales a las coordenadas de un punto de la recta S. Es decir, X, Y, Z me representan un punto de la recta y ese punto tiene que ser el mismo para la otra recta para que las dos rectas tengan un punto en común. Así que aquí lo que se antoja o lo que hay que hacer es igualar la X de esta recta con la X de esta recta. Con eso estaríamos diciendo que tienen un punto en común, dado que estamos igualando las coordenadas de un punto de la recta R con las coordenadas de un punto de la recta S.
Entonces, haciendo esa igualación de coordenadas, tendríamos que 1 más 3t es igual a menos 2 menos s. Luego, ordenando esta ecuación, nos quedaría 3t más s y menos 2 menos 1, al pasar este aquí pasa restando, nos queda menos 3. Ahora igualamos la coordenada y de un punto de la recta R con la coordenada y de un punto o del mismo punto de la recta S. Y entonces tendríamos esta ecuación. Esto se iguala a esto. Y ordenando tendríamos 2t menos 2s igual a 5. Y por último igualamos la z con la z de esta otra recta. Y reordenando 4t, 3s pasa aquí restando y tendríamos 2 menos 1, que es 1. Y llegaremos a un sistema de ecuaciones que analizando tendríamos aquí 3 ecuaciones con 2 incógnitas que serían la t y la s. Para resolver este sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, podemos tomar 2 ecuaciones cualesquiera y resolverlo con un sistema de ecuaciones simultáneas y luego los resultados para t y para s se sustituyen en la ecuación que nos quedó. Si esa ecuación se cumple, entonces al sustituir los resultados de s y t, entonces diríamos que las rectas sí tienen un punto en común. Y en ese caso, las rectas no serían paralelas, pero sí tendrían un punto en común. Esto quiere decir que las rectas se intersecan o se cortan en un punto. Pero si al reemplazar los resultados de s y de t en la última ecuación no se cumple esa ecuación, quiere decir entonces que las rectas no se cortan, simplemente son rectas que no son paralelas, pero que tampoco se cortan, es decir, son rectas que se cruzan. Bien, vamos a hacer ese procedimiento. Voy a tomar estas dos ecuaciones, las primeras, y voy a eliminar el parámetro s. Voy a cruzar aquí el 2 cambiando de signo y el 1 aquí. Al multiplicar toda esta ecuación por 2, obtenemos esto. Y esta ecuación pues se mantiene igual dado que está multiplicado aquí por 1. Al sumar se elimina la s, aquí nos da 8t. Y al despejar t obtenemos menos 1/8. Ahora vamos a reemplazar esta t en cualquiera de estas dos ecuaciones para buscar s. Voy a reemplazarlo en la primera ecuación. 3 por t, que es 1/8, más s igual a menos 3. Esto nos daría menos 3/8 que pasarían al otro lado sumando. Y despejando pues sería s igual a menos 3 más 3/8 y eso nos da menos 21/8. Ya tenemos los valores de t y de s al tomar dos ecuaciones de las tres que tenemos. Esta fue la ecuación que no tocamos, así que estos resultados los vamos a reemplazar en esa tercera ecuación. Y si la ecuación se cumple, vamos a tener un punto en común. Si la ecuación no se cumple, que nos dé 1, entonces quiere decir que las rectas no tienen punto en común y por lo tanto solo se cruzan. Tomamos la tercera ecuación y reemplazamos nuestros resultados para t y para s. Y esta operación de aquí nos da aquí menos 1/2 y este por este nos da más 63/8, que es igual a 59/8 o 7.375. Como vemos, al reemplazar aquí la s y la t, no nos da 1, nos da 7.375, lo cual significa entonces que las rectas no tienen un punto en común. Si esta ecuación se hubiera cumplido, que nos da 1, o se hubiera comprobado que es igual a 1, entonces las rectas sí tendrían un punto en común y en ese caso diríamos que las rectas se intersecan. Por lo tanto, podemos concluir que las rectas no se intersecan, el resultado es que las rectas se cruzan. Y con esto hemos terminado el problema. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.